¿Qué tal va? Listo, espero que a todos les guste. Va a ser un poquito interactiva. La idea es que todos participen ahí en el celular. Eh, y nada, esperamos que les guste, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a exponerles el día de hoy esta charla, iniciando el módulo de medicina interna de encefalopatía hepática, el cerebro bajo el dominio del hígado, ¿listo? Entonces, va a estar, fue realizada por Manuela Esteves y quien les habla Sebastián Parra, y con la tutoría y el seguimiento del doctor Ronald Martín, a quien le agradecemos mucho, pues, esta, ¿qué? La ayuda y el seguimiento. Entonces, vamos a iniciar. Una cosa para aclarar antes de empezar, pueden ingresar para las personas que vayan entrando acá el código para poder participar a lo largo de la charla, ¿listo? Y aparte les tenemos una sorpresita al final, entonces pues nada, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces pues primeramente vamos a hablar de un segundo. Listo, qué pena con ustedes. Ahora sí, empezamos con el contenido. Vamos a empezar con una presentación de un caso. Listo, vamos a hablar de definición y epidemiología, de fisiopatología. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, abordaje diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a darles la presentación de un caso. Entonces, pues ingresa un paciente con un motivo de consulta referido por acompañante. Mi mamá no habla bien, ¿listo? Nada, según ese diagnóstico y pues para ir probando cómo funciona la plataforma, cuáles serían sus diagnósticos presuntivos teniendo en cuenta ese motivo de consulta. Como se pueden dar cuenta, pues ahí en la aplicación pues les da como unas opciones para que puedan escribir, ¿listo? Vamos a dar un minutico aproximadamente por pregunta para que la gente vaya contestando. La finalidad, digamos, de la charla es que básicamente pues puedan asociar, como ya van viendo, todos los diagnósticos diferenciales y todas las etiologías coadyuvantes eh, del paciente y sus síntomas, porque pues vamos a ir viendo que esta patología en especial no es tan fácil de diagnosticar y pues toca pensar en todas las consideraciones pues de diagnóstico diferencial. Entonces, pues nada, acá ponen ACV, evidentemente, pues toda alteración del estado de conciencia también puede pensar en un ACV, en una atrofia cerebral, en un estado de delirium también, dependiendo de la edad del paciente. Alteraciones electrolíticas como ponen, dadas por deshidratación y pues que pueden llevarle a la hiponatremia y pues evidentemente todo lo que lleva a un síndrome de déficit neurológico. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos un caso clínico cuya enfermedad actual es una paciente femenina de 74 años, quien ingresa al servicio de urgencias acompañada de la hija, quien refiere cuadro clínico de una semana de evolución consistente en fluctuación del estado de conciencia, bradipsiquia, bradilalia, asociado a asterixis, dolor abdominal generalizado. Al interrogar al acompañante, se identificó que había manifestaciones neurológicas de larga edad, caracterizadas por amnesia anterógrada, bradicinesia y desequilibrio asociado a caídas. Entonces, teniendo en cuenta eso, se viene la segunda pregunta y es cuáles son las sospechas diagnósticas de acuerdo a la enfermedad actual. Recuerden pues que a lo largo de una historia clínica pues toca evaluar todas las posibles casos y sospechas diagnósticas de acuerdo pues justamente a la historia que nos va contando. Vamos a ir viendo que realizar una adecuada historia clínica es bastante importante a la hora de realizar, a la hora de generar sospechas diagnósticas diferenciales. Entonces, si van viendo, pues justamente y por lo que van contestando, se van centralizando un poco más esos diagnósticos. Sin embargo, y como lo siguen viendo, pues esta paciente de inicio es, digamos, un poco difícil pensar en que tiene una encefalopatía hepática, ¿listo? Entonces se puede hablar de intoxicación, se puede hablar de un trastorno electrolítico además, un síndrome dado por Psoriasis y bradilalia, demencia, incluso pues justamente como se dieron cuenta en el caso mencionaba pues justamente que tenía un alto riesgo a sufrir caídas, entonces ¿por qué no? Sospecharon un cierto grado de trauma craneoencefálico. ¿Listo? Entonces vamos a continuar.
Listo, entonces para empezar con el tema de nuestra charla, vamos a empezar con la definición de la encefalopatía y su epidemiología. Listo. Entonces, ¿qué es? La encefalopatía hepática se va a definir como una disfunción cerebral que ocurre en el contexto de una insuficiencia hepática o de variaciones portosistémicas. Es decir, el hígado en condiciones de normalidad va a eliminar toxinas como el amonio, pero este va a dejar de hacerlo de forma adecuada, por lo que esas toxinas van a empezar a llegar al cerebro, lo que nos va a generar un espectro de trastornos neurológicos y psiquiátricos que podría llegar a ser muy amplio, ya que puede ir desde formas subclínicas hasta cuadros graves de coma, por lo que vamos a tener encefalopatía hepática mínima y encefalopatía hepática manifiesta. Acá es importante recordar que la encefalopatía hepática no es una enfermedad en sí misma, sino que esta es una complicación de enfermedades hepáticas, como la cirrosis o enfermedades como falla hepática aguda o pacientes con derivaciones portosistémicas. Súper importante saber que es de carácter potencialmente reversible si la identificamos y la tratamos a tiempo. En cuanto a la epidemiología, como les decía antes, la encefalopatía hepática va a ser una complicación muy frecuente de la cirrosis, por lo que su prevalencia va a ser pues demasiado alta. Entonces, al momento del diagnóstico de la cirrosis, entre el 10 y el 14% de los pacientes ya va a presentar algún grado de encefalopatía hepática, lo que significa que podríamos encontrar encefalopatía hepática en uno de cada 10 pacientes. Y en cuanto a la cirrosis que progresa a la etapa descompensada, la prevalencia va a aumentar al 16 o 21%, lo que significa que la frecuencia va a subir a 2 de cada 10 pacientes. Ahora, si miramos específicamente la encefalopatía hepática mínima, que muchas veces la acaba de pasar desapercibida, su prevalencia va a variar entre un 20 a un 80%, dependiendo de la prueba que se utilice para detectarla. Y en el caso de la encefalopatía hepática manifiesta, su prevalencia va a ser de un 30 a un 40% en los pacientes cirróticos y se va a dar en algún momento de su evolución, lo que sería hasta 4 de cada 10 pacientes. Ahora hablando de la incidencia anual, esta se va a estimar en 11,6 casos por cada 100 pacientes, lo que significa que 12 de cada 100 pacientes cirróticos va a desarrollar un episodio al año, por lo que la encefalopatía hepática va a ser una de las principales causas de hospitalización en pacientes cirróticos. Con lo anterior, Con lo anterior podemos ver lo común y relevante, pues que es la encefalopatía hepática. Entonces, esta va a impactar una gran cantidad de pacientes, por lo que es importante que tengamos en cuenta que además de la enfermedad hepática, van a existir varios factores que aumenten la probabilidad de que esta aparezca. Entre ellos van a estar el hígado graso no alcohólico, ya que se va a asociar con inflamación crónica y riesgos metabólicos, la diabetes mellitus, porque esta se relaciona pues con la resistencia a la insulina, inflamación, alteraciones metabólicas y estas van a disponer a una disfunción cerebral, sarcopenia, que va a ser la pérdida de masa muscular, lo que es muy importante porque el músculo va a funcionar como un órgano que ayude a metabolizar el amonio y si el paciente pues está sarcopénico, va a haber menos capacidad de detoxificar ese amonio. Obesidad, porque va a agravar la inflamación y pues empeorar la enfermedad hepática grasa. La edad avanzada, ya que el cerebro envejecido va a ser más vulnerable a las toxinas y a la inflamación. Hepatitis C como una etiología común de cirrosis, alcohol, tanto por el daño hepático directo pues, que este causa y su efecto neurotóxico, y finalmente medicamentos como benzodiazepinas y opioides que pueden precipitar o agravar la encefalopatía. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología y para ello pues es un poco esencial explicarles qué es el amonio, ¿listo? ¿Qué es el amoníaco? Entonces el amoníaco pues es producto del catabolismo de aminoácidos, del catabolismo de bases nitrogenadas y adicionalmente de la microbiota intestinal. Entonces el amoníaco pues básicamente se produce a partir de estos y tiene varias funciones a nivel orgánico y sistémico. Síntesis de proteínas y material genético y adicionalmente es un regulador del equilibrio ácido-base. Esto como lo genera principalmente para regular el pH y en condiciones normales se le agrega un hidrogenión al amoníaco y es así donde se convierte o se transforma en su, digamos, forma más principal que encontramos en aproximadamente 90% del organismo, que es el ion amonio. ¿Listo? Entonces este se va a acumular a partir de este ion y pues evidentemente como cualquier otra sustancia en condiciones excesivas, pues o altas concentraciones puede generar un deterioro ya sea inmunológico o
neurotoxicidad, ya que pues esta sustancia tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿listo? Entonces, ¿cómo evita el cuerpo principalmente a que pues justamente no se acumulen estas altas concentraciones? Esto se da a través del ciclo de la urea. Principalmente el ciclo de la urea se basa en crear urea a partir de diferentes sustratos o sustancias, ya sea amoníaco, amonio. Esto va a tener lugar, este ciclo va a tener lugar en el hígado, principalmente en los hepatocitos, y dentro de ellos se va a llevar a cabo dentro de lo que sería la mitocondria y el citosol. Entonces, para hablar un poquito más de ello, del ciclo de la urea, empezar con la adición del amonio, que entra a la matriz mitocondrial, que junto con acción del bicarbonato, pues va a generar carbamilfosfato, esto con ayuda de ATPs y de magnesio como ayuda de sustrato. A partir de esto, el carbamilfosfato va con ayuda de la L-ornitina, va a transformarse en L-citrulina gracias a la acción de la ornitina transcarbamilasa. La L-citrulina va a pasar, digámoslo así, al citosol y junto con ayuda del aspartato que también se produjo a nivel mitocondrial y gracias a la acción del argininosuccinato sintetasa 1 va a producir argininosuccinato. Este argininosuccinato va a tener la posibilidad posteriormente de transformarse en fumarato y arginina por ayuda del argininosuccinato liasa. La arginina finalmente se va a poder transformar en urea, un porcentaje, y en L-ornitina, otra vez, la cual pues justamente nos ayuda a entrar a ese ciclo, por eso se llama ciclo de la urea, en donde la ornitina otra vez va a entrar a la mitocondria para poder seguir perpetuando el ciclo de alguna manera, ¿listo? Mencionando que pues esta transformación a urea es con ayuda de la enzima arginasa y gracias a una molécula de agua. Acá que es importante tener en cuenta, principalmente que si se dan cuenta, pues una de las sustancias, el grupo amino, por decirlo de alguna manera, que tiene acá la urea por este lado, sale efectivamente de lo que sería el ion amonio, pero el otro grupo amino no sale directamente de este grupo amonio, sino que sale del L-aspartato. Acá es clave entender cómo funciona el ciclo de la urea, ya que vamos a ver en el tratamiento farmacológico el uso de algunas de estas sustancias que van a intervenir ya sea en el ciclo de la urea aumentándolo o, pues, digámoslo así, en otros procesos que vamos a ir mirando más adelante. Ahora, vamos a hablar ahora de la fisiopatología, ya hablando de la encefalopatía hepática más específicamente. Y tenemos entonces que justamente el amonio es producto de la integración entre las enzimas que están en la mucosa intestinal y diferentes bacterias que se encuentran a nivel del colon, generan un metabolismo y pues se produce ese amonio como ya lo mencionamos. Entonces ese amonio tiene diferentes rutas. La primera es entrar a la circulación portal para llegar al hígado donde normalmente ocurre el ciclo de la urea y pues nada, se transforma en urea y se excreta a través de la orina. Entonces no hay una acumulación. Lo que sucede en los casos patológicos es que este amonio que entra a la circulación portal no pasa directamente al hígado o no pasa por el hígado, sino que entra en la circulación sistémica, ya sea por problemas de disfunción hepática o ya sea por problemas, por ejemplo, un shunt portosistémico. Entonces, ¿qué es un shunt portosistémico? Un shunt portosistémico principalmente son derivaciones anómalas que conectan la circulación portal directamente con la circulación sistémica sin necesidad de cruzar en el hígado. Esto hace que evidentemente al no pasar estas sustancias tóxicas como el amonio al ciclo de la urea que se encuentra en los hepatocitos, se acumule este amonio y pues principalmente pase a la circulación y genere toda la sintomatología que ya les vamos a hablar más adelante. Entonces, el amonio, al entrar a la circulación sistémica, va a tener, por decirlo de alguna manera, dos posibilidades. La primera es en el caso de un paciente con una enfermedad hepática crónica y la segunda en un paciente con una falla hepática aguda. De entrada, mencionarles que es mucho más frecuente la encefalopatía hepática en estos casos. Pacientes que ya tienen una disfunción hepática previa, llámese cirrosis, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El amonio atraviesa la barrera hematoencefálica y va a generar alteración a nivel de la neurotransmisión. Va a entrar directamente a las células glía, es decir, más específicamente los astrocitos, y va a alterar neurotransmisiones GABAérgicos como glutaminérgicos. Esto asociado a un aumento de la glicólisis y todo esto va a llevar a la producción de edema neuronal y a nivel, digamos, un poco más grande, un edema cerebral.
y esto es lo que nos va a conllevar a pues que genere todo este cuadro de encefalopatía hepática. Ya hablando un poco de la falla hepática aguda, digamos que pasa algo similar. Atraviesa la barrera hematoencefálica, esos niveles de amonio, y junto con la glutamin sintetasa en el astrocito va a generar que el glutamato se transforme en glutamina. Esto además conlleva que haya un aumento del lactato. Entonces, este lactato principalmente es un factor fundamental para que también se genere edema a nivel neuronal y genere el edema cerebral. Digamos que acá podemos pensar, por ejemplo, que el lactato podría ser un buen biomarcador, un buen marcador que nos puede indicar si un paciente tiene encefalopatía hepática o no. Pero entonces recordemos y es importante recalcar que el lactato se ve aumentado no solamente en estos casos, sino también en otras etiologías, llámese sepsis, llámese trastornos convulsivos y demás. Entonces, que justamente pueden estar muy asociados a lo que sería pues una encefalopatía o un trastorno cirrótico que puede conllevar, por ejemplo, si tiene una peritonitis bacteriana espontánea, si por ejemplo tiene una sepsis en curso, estos niveles de lactato se pueden elevar por esos factores y no directamente por un trastorno de encefalopatía. Lo cual pues también nos indica que el lactato no es un marcador que nos ayude mucho a evaluar la parte metabólica a nivel cerebral, sino que debemos tener en cuenta otros factores. Entonces, como ya lo mencionamos, como pueden ver acá en este gráfico, no solamente los factores que pueden provocar esta disfunción hepática están asociados directamente a el mal funcionamiento de los hepatocitos o pues a las shunts portosistémicos, sino que además hay varias otras etiologías que se han estudiado y se han venido investigando en los últimos años que contribuyen al desarrollo de esta encefalopatía. Entonces, ya vimos que justamente se desarrolla la disfunción de los hepatocitos, lo que conlleva pues a un mal funcionamiento del ciclo de la urea. Adicionalmente tenemos los shunt portosistémicos y tenemos el TIPS, que básicamente en resumidas palabras es un procedimiento en el cual se busca reducir la tensión a nivel de la vasculatura portal y pues esto genera, digamos, dentro de su procedimiento que se hagan conexiones artificiales por medio de stent desde la vasculatura portal hasta la circulación sistémica, tratando de reducir el trabajo del hígado. Justamente como reducimos el trabajo del hígado, aquí ya no es por una disfunción de los hepatocitos directamente, sino es porque estas sustancias tóxicas están pasando directamente a la circulación sistémica, lo cual hace que no se dé adecuadamente el ciclo de la urea y por tanto pues justamente se acumule a nivel neuronal y pues genere todo el cuadro. También tenemos otras causas como la malnutrición, la sarcopenia, la fragilidad, en este caso explicado porque parte del ciclo de la urea también y el metabolismo del amonio puede suceder a nivel muscular. Evidentemente, si un paciente está con malnutrición, pues justamente va a tener una menor capacidad de metabolizar ese amonio y pues principalmente esto puede generar que justamente se acumule pues a nivel muscular, ¿vale? Por eso es importante que, ya lo vamos a ver más adelante, pero dentro de la dieta no se hagan ni dietas hiperproteicas que estimulen pues el trabajo o que puedan generar una alteración a nivel del metabolismo del amonio, sino que además se deben descartar las dietas hipoproteicas, porque se ha visto en las investigaciones que este tipo de dietas pues generan un menor déficit energético a nivel muscular para que éste trabaje menos y esto conlleva a que justamente se genere un menor metabolismo en el ciclo de la urea. Adicionalmente tenemos desbalances electrolíticos, hiponatremia, hipercalemia, falla renal. Esto explicado principalmente como diagnósticos diferenciales de una alteración del estado de conciencia y de alteraciones electrolíticas que pueden venir ligadas a la descompensación hepática que puede tener el paciente en el caso de que tenga cirrosis. Adicionalmente, recalcar pues la falla renal, que no solamente nos puede exacerbar la hipertensión portal que tenga un paciente, sino que adicionalmente nos puede conllevar a una retención de mayor contenido de urea, de mayor contenido de amonio. Y esto pues, justamente va a precipitar, pues justamente que haya una absorción de este contenido por la mucosa intestinal y que pase otra vez por la circulación sistémica y genere todo el cuadro. Tener en cuenta factores precipitantes como la hemorragia gastrointestinal, la constipación, bastante importante porque parte del amonio se excreta a nivel de las heces. Entonces, lo mismo, si hay constipación, si no se eliminan estas, va a ser otra vez reabsorbido por la mucosa intestinal y pues nada, va a terminar generando el cuadro. Y la infección, también estos factores inflamatorios y de estrés oxidativo que pueden generar, también pueden contribuir
a una disfunción hepática en el caso de una peritonitis bacteriana espontánea y también un mal funcionamiento de la absorción de mucosas y generación de, digámoslo así, un aumento del metabolismo a nivel de las bacterias que pueda contribuir a mayor producción de amonio. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también el uso de las drogas como las benzodiazepinas y los opioides en pacientes cirróticos principalmente, ya que encontramos dos factores principales. El primero es que las benzodiazepinas y los opioides tienen parte de metabolismo al nivel hepático. Esto puede generar que cuando haya una cirrosis, una disfunción de estos hepatocitos, principalmente al no poder metabolizarse bien en el hígado, su duración y su vida media van a aumentar considerablemente. En el caso de que un paciente tenga una falla hepática, por ejemplo, y asociada a una encefalopatía hepática, puede exacerbar de alguna manera la sintomatología neurológica que el paciente presente o incluso puede generar un sesgo en el diagnóstico de la misma. Entonces es importante, paciente con encefalopatía hepática que tenga uso de benzodiazepinas o uso de opioides, se debe tratar de evitar principalmente o suspender. Y otro factor precipitante es la disbiosis de la microbiota por translocación bacteriana. Principalmente esto hace que aumente el metabolismo para la creación del amonio, como ya lo vimos, y pues esto genere que haya mayor probabilidad de que gran parte de este puede pasar a la circulación sistémica. Entonces, todos estos factores van a generar dos cosas. La primera, la hiperamonemia, como ya vimos, pero adicionalmente otros factores como la inflamación, estrés oxidativo, aumento del lactato, producción de ácidos biliares correlacionado mucho con la disfunción hepática y aumento del manganeso, que simplemente nos van a ayudar a que ese amonio pues tenga mayor facilidad de atravesar por la barrera hematoencefálica. Y no solamente eso, sino que además pasen ciertas citocinas, ciertas toxinas adicionales que puedan contribuir al desarrollo de toda la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el lactato, como ya lo vimos, y junto con la hiperamonemia y ciertas citocinas citotóxicas, por decirlo de alguna manera, van a generar alteraciones a nivel cerebral, como el aumento de la glitamina al nivel de los astrocitos, lo cual va a contribuir a un mal funcionamiento de estos y puede contribuir al desarrollo de edema cerebral. Esto puede generar, evidentemente, una disfunción neuronal y es lo que nos va a llevar finalmente a generar estas implicaciones o esta clínica de encefalopatía hepática. Pero no solo eso, sino que además acá podemos ver ciertas modificaciones a nivel molecular, como la modificación de proteínas, la expresión de genes, la activación de la microglía, entre otros tipos de acciones moleculares que principalmente nos van a llevar a episodios de senescencia o muerte celular, y es acá donde se está evaluando, pues justamente qué tan reversible llega a ser la encefalopatía hepática, en donde encontramos que justamente cuando hay muerte neuronal o muerte de células a nivel cerebral, pues justamente ya no hay nada que hacer y se tienen que evaluar otro tipo de tratamientos. Listo, entonces conociendo ya la fisiopatología, pasamos a las manifestaciones clínicas. Ay, no. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía, lo primero que debemos entender es que esta no se va a tratar de un cuadro único y fijo, sino que vamos a hablar como de un espectro, ya que vamos a tener estados de coma profundos con episodios fluctuantes. Entonces, por eso vamos a dividir a los pacientes en dos grandes grupos: aquellos con encefalopatía hepática mínima y aquellos con encefalopatía hepática manifiesta. Entonces, en la encefalopatía hepática mínima no vamos a encontrar signos evidentes al examen físico, pero sí van a estar alteradas las funciones cognitivas importantes como la atención, la memoria de trabajo y la velocidad psicomotora, lo que va a impactar pues la vida diaria de nuestro paciente. En cambio, en la encefalopatía hepática manifiesta sí vamos a observar signos clínicos claros como episodios de confusión, cambios de comportamiento, incoherencia, somnolencia, entre otros. Con esta idea de mínima y manifiesta, podemos describir las manifestaciones de dos formas. Entonces, según las etapas clínicas de evolución y según la escala Westhaven, que es la más utilizada en la práctica clínica. Entonces, podemos dividir las etapas de evolución en tres: etapa inicial, etapa de progresión y etapa avanzada. En la etapa inicial van a predominar los cambios sutiles de comportamiento, por lo que acá el paciente podría volverse un poco irritable o apático. Acá vamos a encontrar un signo muy característico y es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Podríamos encontrar insomnio nocturno o somnolencia diurna. También podemos encontrar déficit de atención o memoria
Y acá muchas veces la familia podría interpretar esto como cansancio o estrés, pero realmente va a ser como una de las primeras pistas que nosotros vamos a tener de la encefalopatía hepática. En la etapa de progresión van a aparecer déficits cognitivos como alteración en el lenguaje. Entonces, este podría volverse lento, incoherente o poco fluido. En la exploración neurológica van a surgir signos motores, especialmente como la asterixis, que más adelante vamos a ver qué es, y incapacidad de mantener el tono. En la etapa avanzada vamos a ver que esta es cuando la encefalopatía hepática ya progresa y acá se va a comprometer el estado de conciencia de nuestro paciente, por lo que el paciente podría entrar en estupor, pues, o incluso en coma, por lo que solo respondería a estímulos dolorosos. En este nivel, el riesgo vital pues, va a ser demasiado alto porque podríamos encontrar compromiso respiratorio, por ende riesgo de broncoaspiración, por lo que va a ser súper importante pues, tener monitoreados a estos pacientes. Acá es súper importante tener en cuenta que este avance no va a ser siempre lineal, sino que los pacientes podrían mejorar o empeorar rápidamente según los factores precipitantes que se tengan y pues el tratamiento. Ahora, con la escala de Westhaven, la escala de Westhaven va a ser la forma más estandarizada y usada en la práctica clínica para describir pacientes con encefalopatía hepática. Esta nos va a permitir clasificar la gravedad de la encefalopatía y brindar una comunicación efectiva sobre el nivel de conciencia que tiene nuestro paciente. Entonces, en el grado cero no van a haber alteraciones, no van a haber alteraciones clínicas, pero sí cambios psicomotores. Por lo que acá vamos a ubicar la encefalopatía hepática mínima. En el grado uno van a aparecer los primeros síntomas leves, como la falta de atención, irritabilidad, ansiedad, euforia y alteraciones del sueño. En el grado 2 acá ya van a haber síntomas más evidentes, como letargo, apatía, desorientación en tiempo o lugar, cambios de personalidad, dispraxia, y aquí es donde vamos a encontrar ya la asterixis, que va a ser algo muy patognomónico de la encefalopatía hepática. Acá tenemos un video pues, de qué es la asterixis. Entonces, para explorarla, le vamos a pedir a nuestro paciente que extienda los brazos con la mano hacia arriba, como en posición como de pared, como algo así. Y lo que vamos a ver es un movimiento brusco e irregular, como de aleteo en la mano, que es lo que vemos pues, aquí en el video. En el grado 3 acá el cuadro va a ser pues mucho más grave y acá nuestro paciente va a estar en somnolencia o en estupor, por lo que nos va a responder a estímulos vigorosos, va a estar desorientado completamente y su lenguaje, si es que hay, se va a volver incoherente. Y acá también vamos a tener una pérdida de reflejos, por lo que aquí la supervisión médica pues va a ser súper estricta y fundamental. Y finalmente tenemos el grado 4 que es el grado pues más severo. Acá nuestro paciente va a entrar en coma, va a haber hipotonía generalizada, vamos a tener una pérdida de reflejos protectores, compromiso respiratorio, por lo que estos pacientes podrían requerir manejo en UCI y muchas veces de ventilación mecánica. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca del abordaje diagnóstico. Y para ello les tenemos una pregunta y es, ¿qué paraclínicos consideran en el abordaje inicial del paciente del caso que venimos hablando? Entonces, a los que de pronto ingresaron hasta ahorita, pueden entrar acá a Menti y utilizar este código para ingresar y pues participar de la charla interactiva. ¿Ok? Listo, entonces pues tenemos justamente de opciones, hemograma, niveles de amonio, función hepática, electrolitos, función tiroidea, uroanálisis y neuroimágenes. ¿Listo? Entonces, pues mientras la gente va respondiendo, vamos aclarando un par de cosas. Digamos que los paraclínicos, y ya lo vamos a venir hablando un poco más adelante, se van a realizar para generar ese diagnóstico diferencial o esa etiología subyacente que puede estar precipitando esta encefalopatía hepática. ¿Listo? El hemograma, por un lado, nos puede indicar no solamente niveles de leucocitos, pensando en el caso de que haya una infección, de que haya una sepsis que puede estar alterando o dando este cuadro, tal vez sea por un delirium, como mencionaron anteriormente, y pues en un paciente, como vimos, de la tercera edad, pues es bastante probable. Adicionalmente podemos ver el estado de las plaquetas, lo cual pues nos va a llevar
a pensar, ya lo vamos a mirar también más adelante, en el nivel de disfunción hepática que se está generando, tal así para que se genere unas alteraciones a nivel del vaso y que haya atrapamiento de las plaquetas. En niveles de función hepática, evidentemente para mirar el estado del hígado y para ver principalmente si esta puede ser la causa y nos puede llevar a pensar en una encefalopatía hepática. Función tiroidea, porque lo mismo, alteraciones como el hipotiroidismo pueden generar cierto tipo de alteraciones a nivel neurológico, en el caso, por ejemplo, de un hipotiroidismo franco. Neuroimágenes, toca tocarlo con pinzas porque no a todos los pacientes se les van a mandar este tipo de pruebas y pues esto tampoco sirve para diagnosticar de alguna manera encefalopatía hepática. También lo vamos a mirar más adelante, pero es importante que lo tengan en cuenta. Y el uroanálisis, si bien nos puede ayudar a valorar la función renal y pensar en complicaciones asociadas que pueden llevar a estar presentando estos niveles de hiperamonemia, pues digamos que en este tipo de pacientes principalmente no se piden de entrada. Digamos que es un poco más específico pensando en que hay una hiperamonemia asociada. ¿Listo? Acá adicionalmente falta uno muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, pero pues principalmente serían los niveles de amonio. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, los pasos para diagnosticarlo, entonces son tres. El primero, vamos a preguntarnos si el paciente tiene una enfermedad hepática o tal vez un shunt portosistémico lo suficientemente grave para que este episodio que tenga de alteración del estado de conciencia se considere una encefalopatía hepática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la gravedad de la enfermedad hepática mediante puntajes o escalas como el Child o el MELD. La primera, evaluando la función hepática, y la segunda, justamente asociando ese grado de disfunción hepática para evaluar si este paciente necesita trasplante hepático o no. Entonces, por ejemplo, evaluamos si el paciente tiene una puntuación Child de A, que básicamente nos habla de que el paciente tiene una disfunción hepática mínima, casi inexistente, pues debemos considerar otro tipo de etiologías. En este caso, el shunt portosistémico, que aquí, pues justamente es importante recalcar que el shunt portosistémico es la causa más frecuente de encefalopatía hepática en pacientes cirróticos. Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, para este shunt portosistémico podemos hacer un Doppler, por ejemplo, puede mirar si hay signos de shunt o hay trombosis que esté asociada pues justamente a esta alteración portosistémica. Adicionalmente vamos a tomar niveles de amoníaco, que si bien no, que si nos muestran que son normales, es muy poco probable o disminuye la probabilidad de que el paciente tenga una encefalopatía hepática. Aquí lo mismo, la evidencia nos ha podido demostrar que los niveles de amonio altos asociados a encefalopatía hepática son mucho más, nos sirven mucho más para diagnosticar la enfermedad en pacientes con falla hepática aguda. En pacientes con falla hepática crónica, directamente no son tan útiles, ya que pues pueden verse niveles de amonio ligeramente elevados, que pues igualmente puede que, a pesar de que los tenga elevados, no esté precipitando esta condición a nivel cerebral. Entonces es importante tenerla en cuenta. Adicionalmente, pues mencionar que los niveles de amoníaco nunca se deben leer por sí solos, a pesar de que tienen un valor predictivo negativo del 85%, siempre debe acompañarse con las manifestaciones clínicas que evidenciemos en el paciente y adicionalmente otros tipos de pruebas, ¿listo? El West Haven, entre otros. Otro paso que vamos a realizar, justamente si descartamos que no fue un shot portosistémico, si el child fue pues, presentado como una disfunción hepática mínima o casi inexistente, vamos a descartar otras causas de enfermedades que generan alteración neurológica. ¿Por qué? Pues principalmente, ya lo mencioné, pero es importante recalcarlo, la encefalopatía hepática no tiene un gold estándar. Es principalmente casi que un diagnóstico de exclusión. Entonces hay que llenarnos de muchas pruebas para poder decir es una encefalopatía hepática y no es otra enfermedad que pues epidemiológicamente puede llegar a ser mucho más frecuente. Entonces, podemos descartar síndrome de abstinencia, alguna enfermedad psiquiátrica, sobredosis de medicamentos, alteraciones electrolíticas, como habíamos visto, y alteraciones metabólicas. Como ya les mencionamos, puede ser un paciente que presente una cirrosis y acompañado a esto presente un hipotiroidismo y se haya exacerbado este y haya generado hipotiroidismo franco, altos niveles de TSH y esto haya provocado la alteración. Finalmente, vamos a hacer una evaluación temprano, una evaluación neuropsiquiátrica por neuropsicología, en el cual vamos a hacer preguntas estructuradas destinadas a evaluar el estado de orientación del paciente. Se le puede llegar a realizar el Glasgow para ver la necesidad de intubar
de proteger la vía aérea según a esa alteración de estado de conciencia que tenga, realizar ABC. Valoración del componente nutricional y consumo de líquidos, pues ya vimos justamente puede conllevar a esta alteración de desorden hidroelectrolítico y esto puede llevar a alteración metabólica y menor trabajo del ciclo de la urea, mayor acumulación de amonio. Vamos a realizar una historia clínica completa, la cual nos va a ayudar a identificar factores precipitantes, episodios previos de encefalopatía hepática e indagar si se requiere hospitalización. Esto nos ayuda principalmente a saber más o menos hacia dónde abordar este tipo de pacientes, qué tratamiento les sirvió y principalmente ver si las características clínicas de su momento, de su antecedente de encefalopatía hepática, coinciden con estos, lo cual también nos puede dar un abordaje diagnóstico un poco más claro. Vamos a realizar, como ya lo mencionamos, para clínicos, hemograma para infección, ver plaquetas, función hepática, ya lo mencionamos, electrolitos, amoníaco, TSH, glicemia, importante en todo paciente con alteración del estado de conciencia, que esto casi que considera otro signo vital, tomarlo, porque principalmente pues, es una de las causas más frecuentes de alteración del estado de conciencia, vitamina B12 asociado al componente nutricional y un uroanálisis pues asociado a esa lectura de la función renal, pero ya enfocado en un paciente con eh, cirrosis o sospecha de encefalopatía hepática. Las neuroimágenes, si bien la clínica del paciente puede llegar a ser atípica, no es muy común. Entonces, pacientes con presentación sintomática típica, síntomas abruptos o severos de un día a otro y no más bien evolucionando día tras día, con déficit neurológico focal, es decir, tiene una hemiparesia, tiene una alteración de movimiento a nivel facial y demás, que no es común en este tipo de pacientes, o si el paciente es refractario al tratamiento, vamos a indicar una neuroimagen. Y adicionalmente ya evaluamos la respuesta del paciente al tratamiento, de acuerdo a las medidas implementadas que le hagamos, A, B, C, D, generar pues justamente una mayor estabilidad hemodinámica y vamos a corregir los factores desencadenantes, que principalmente es como el objetivo del tratamiento. Entonces, volvemos a nuestro caso donde teníamos a nuestra paciente una alteración del estado de conciencia y demás, en donde pues le realizaron estos exámenes, estos paraclínicos. Vamos a recalcar las plaquetas, que ya explicamos que puede ser por un atrapamiento, por una hipertensión portal que se genera y que afecta al vaso. Vamos a rescatar también los niveles elevados de AST, ALT y bilirrubinas, los cuales nos está en una falla hepática, ya sea por mal funcionamiento o daño del tejido. Adicionalmente, recalcar que la PCR está baja, entonces esto pues justamente si lo relacionamos con los leucocitos que también están en normalidad, nos descarta eh, de sobremanera que el paciente tenga una infección. Vemos que los electrolitos sodio, potasio, calcio y cloro se encuentran en niveles normales, los cuales también nos descarta una alteración electrolítica. Y vemos que los niveles de amonio están ligeramente elevados. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí es donde nos podemos llegar a preguntar, ¿realmente es esta hiperamonemia? ¿Nos puede explicar la encefalopatía hepática o la alteración del estado de conciencia que tiene el paciente, teniendo en cuenta lo que les mencioné, que pues de pronto puede llegar a ser un paciente cirrótico? ¿Listo? A partir de todo esto, tomados los paraclínicos, viendo realmente qué tiene el paciente, vamos a clasificar la enfermedad. Entonces, si es una condición, vamos a clasificarla según la condición subyacente. Si el paciente presenta una falla hepática aguda, si el paciente presenta un shunt portosistémico sin cirrosis o si presenta un shunt portosistémico con cirrosis. Esta clasificación nos define el tipo de observación que vamos a realizar y el tipo de tratamiento que vamos a dar en el paciente. Si es una falla hepática aguda, principalmente nos vamos a enfocar tal vez en un manejo en UCI y adicionalmente considerar un trasplante hepático de urgencias. Si es tipo B, un portosistémico sin cirrosis, manejo sintomático al igual que el C, pero el C pues justamente tal vez podemos llegar a pensar también en un trasplante hepático. ¿Listo? Tiempo de evolución. Puede ser episódica, quiere decir que hay un episodio de encefalopatía hepática en 6 meses, recurrente, mayor de 2 episodios en un intervalo menor a 6 meses, y persistente, alteraciones conductuales que siempre presentes y se intercalen con recaídas de encefalopatía hepática. Este es un paciente que tiene cirrosis, tiene una disfunción hepática marcada, siempre está con una alteración del estado de conciencia, pero hay momentos donde esa alteración del estado de conciencia se agrava más. Ahí digamos que puede entrar este tipo de clasificación persistente de este tipo de pacientes. Adicionalmente, según el factor precipitante, ya le hemos venido mencionando medicamentos, todo lo que pueda generar.
y tenga un metabolismo hepático y genere una alteración del estado de conciencia, también es bastante importante tenerlo en cuenta. Aumento en la producción de amonio, ya lo mencionamos, consumo de proteínas, sangrado intestinal, por ejemplo, un sangrado varicial que pueda proporcionar o agravar una hipertensión a nivel de la porta. Esto puede generar un shunt y pues principalmente exacerbar la enfermedad, hipocalemia, estreñimiento y demás. Adicionalmente, deshidratación, ya vimos, y entonces acá es importante mencionar que habíamos mencionado que tanto la constipación puede generar y agravar justamente la encefalopatía hepática, pero la deshidratación por su lado también puede generar encefalopatía hepática por esa alteración electrolítica y alteración, por ejemplo, a nivel muscular. Entonces aquí es donde debemos pensar en que debe existir un equilibrio para que no llegue ni a un extremo ni al otro, y es justamente las bases del tratamiento en donde pues vamos a procurar mantener los niveles donde no haya una producción de amonio significativa. Shunt portosistémico, ya lo hemos venido mencionando, ya sea espontáneo, por una disfunción hepática, o TIPS como tratamiento, que pues igual genera el riesgo como ya lo mencionamos, y una oclusión vascular que principalmente nos va a llevar también a riesgo de que el paciente presente un shunt. Acá, pues en esta tabla podemos ver las causas, las etiologías más frecuentes según si el paciente tiene una encefalopatía hepática episodia o recurrente. En el caso de la episódica, podemos ver que las infecciones son la etiología más frecuente, y dentro de este grupo peritonitis bacterial espontánea es la que más se asocia a la presentación de este cuadro. Si bien en la recurrente, si se dan cuenta, también las infecciones son las más frecuentes, pues estas tienen una, digamos, menor importancia, a pesar de que son las más frecuentes, y pues se deben tener en cuenta otro tipo de etiologías. Ya lo veníamos hablando, el sangrado, la deshidratación, importante ir volviendo a recalcar la constipación. ¿Listo? Acá principalmente mencionar que también se puede clasificar según la severidad, ya lo hablamos, el West Haven, y acá simplemente mencionar que lo que diferencia un West Haven con una clasificación de encefalopatía hepática mínima a una manifiesta es el grado 2. Y en grado 2 a nivel clínico lo que se va a presentar es la asterixis. Sin embargo, para clasificar de grado 2, grado 3 a grado 4, pues ya se presentan otras alteraciones, ya sea a nivel conductual, por ejemplo, alteraciones ya sea coma, ya sea una desorientación pues un poco más grande. Adicionalmente, por ejemplo, en el grado 2 podemos ver una alteración ya de los reflejos, en el grado 3 ya vemos una pérdida total de los reflejos. Entonces es importante evaluar a este tipo de pacientes, también teniendo en cuenta que el grado 4, el paciente está en coma, no le podemos evaluar si tiene asterixis, por lo cual pues es importante saber y evaluar de una manera muy personalizada a cada paciente para saber si tiene encefalopatía hepática o no. Adicionalmente vamos a hacer uso de neuroimágenes, en donde pues principalmente mencionamos pacientes con primer episodio, inicio súbito, niveles bajos de amonio, crisis convulsiva, focalización neurológica, mala respuesta al tratamiento que le demos, cefalea o sospecha de trauma craneoencefálico, siempre se le va a tomar una imagen, ¿listo? Con el fin de hacer descartes diagnóstico. Listo. Y ahora por la parte del tratamiento, vamos a empezar con una pregunta. Entonces, ¿cuál creen que es la meta principal que busca el tratamiento en un paciente con encefalopatía hepática? Sí, perfecto. Entonces, pues cuando hablamos del tratamiento de la encefalopatía hepática, el objetivo central siempre va a ser el mismo, que es disminuir la carga de amonio y corregir los factores precipitantes. Adicionalmente, se va a buscar reducir la duración del episodio agudo, ya que a mayor duración del episodio, pues va a haber mayor riesgo de complicaciones y mayores gastos en salud, limitar las consecuencias para así evitar traumas, agresiones a otras personas o pues a sí mismo el paciente, prevenir las recurrencias y las hospitalizaciones para mejorar la calidad de vida del paciente, lo que nos llevaría a limitar el impacto en la calidad de vida, pues tanto del cuidador como del paciente. Y para eso vamos a contar con una serie de fármacos y estrategias que han sido estudiados con diferente nivel de evidencia. Entonces, en la base de esta escalera vamos a tener la lactulosa, que va a disminuir la absorción del amonio, que más adelante les voy a explicar cada fármaco más a detalle.
En el siguiente escalón tenemos la rifaximina, luego los BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, después está LOLA, que es L-ornitina, L-aspartato, y finalmente en el último escalón aparece la albúmina. Entonces empezamos con la lactulosa, que es un disacárido sintético no absorbible. Y este va a ser la primera línea de manejo en la encefalopatía hepática. Esta va a llegar de manera intacta al colon, en donde la flora intestinal la va a metabolizar en ácidos grasos de cadena no corta, lo que va a acidificar el lumen intestinal y convertir el amoníaco que es absorbible en amonio que no es absorbible. Además, esta va a ejercer un efecto osmótico y catártico, acelerando el tránsito intestinal y disminuyendo el tiempo de absorción de toxinas nitrogenadas. Su dosis va a ser de 30 a 45 mililitros por vía oral y se va a buscar tener 2 a 3 deposiciones blandas al día, lo que sería el objetivo clínico pues, de este fármaco. Dentro de sus efectos adversos más importantes, vamos a encontrar diarrea, dolor cólico abdominal, deshidratación, hiponatremia y flatulencia. Y acá, como evidencia, vamos a tener varios estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas que nos van a confirmar que la resolución de los episodios de encefalopatía con lactulosa pues, va a ser como buena y que esta va a prevenir recurrencias. También tenemos pues la rifaximina, que este va a ser un antibiótico no absorbible derivado de la rifamicina. Su función principal va a ser la modulación de la microbiota intestinal, es decir, reducir las bacterias intestinales uriolíticas que producen amonio. Además, este va a disminuir la translocación bacteriana y la inflamación intestinal. Su dosis va a ser de 550 miligramos por vía oral cada 12 horas y se va a utilizar principalmente como una terapia coadyuvante en la prevención secundaria de episodios, lo que va a ser su objetivo médico. Dentro de sus efectos adversos vamos a encontrar náuseas, cefalea, distensión abdominal y acá dentro de la evidencia que respalda este medicamento vamos a tener ensayos clínicos aleatorizados que van a demostrar que en combinación con la lactulosa, esta va a reducir de manera como significativa la recurrencia de la encefalopatía hepática y pues las hospitalizaciones que se dan por esta misma. Tenemos los aminoácidos de cadena ramificada. Estos van a ser leucina, isoleucina y valina y se van a administrar como suplementos nutricionales. Entonces, en la cirrosis vamos a encontrar un desequilibrio caracterizado por un aumento de aminoácidos aromáticos y una disminución de los de cadena ramificada. Al suplementarlos se va a corregir este desequilibrio y se va a favorecer la síntesis de glutamina en el músculo y se va a utilizar la vía muscular como una ruta extrahepática para detoxificar el amonio. Su dosis va a ser de 0.25 gramos por kilo por peso por día. Se va a dar de vía oral y se van a encontrar como suplementos nutricionales. Su objetivo médico va a ser mejorar la nutrición, prevenir la sarcopenia y facilitar pues, la detoxificación extrahepática. De estos, la evidencia muestra beneficios principalmente en la encefalopatía hepática mínima o leve y en pacientes pues, con sarcopenia o intolerancia a las proteínas. Ahora vamos con Lola, es decir, L-ornitina y el espartato. Esta va a ser una combinación de aminoácidos que actúa como sustrato metabólico dual. Esta va a estimular el ciclo de la urea, aumentando la conversión de amonio en urea para su excreción renal. Y en el músculo va a favorecer la síntesis de glutamina a través de la glutamina sintetasa, funcionando como vía alternativa de detoxificación. Su dosis va a ser de 20 a 30 gramos al día por vía intravenosa en infusión y también va a existir la presentación oral, pero su eficacia va a ser menor. Su objetivo médico va a ser reducir los niveles plasmáticos de amonio y acelerar la recuperación clínica, especialmente en pacientes con encefalopatía hepática persistente o refractaria al tratamiento convencional. Dentro de esos efectos adversos vamos a encontrar náuseas, vómito, dolor abdominal, elevación leve de las transaminasas, entre otros. Y acá la evidencia va a estar sustentada con estudios clínicos y metaanálisis que confirman que la Lola mejora la amonemia y mejora el estado mental de los pacientes. Y finalmente tenemos la albúmina. Entonces, como ya sabemos, es una proteína plasmática
que además de su papel como expansor oncótico, va a transportar toxinas endógenas. Entonces, esta también va a modular el estrés oxidativo y regular la respuesta inflamatoria sistémica. Esta no va a actuar directamente sobre el amonio, pero sí va a mejorar el estado general del paciente y va a ayudar en situaciones de descompensación. La dosis más usada en este contexto va a ser de 1,5 gramos por kilo por día, especialmente en pacientes con complicaciones como la peritonitis bacteriana. Su objetivo médico va a ser servir como adyuvante en pacientes con cirrosis descompensada con complicaciones. Y dentro de sus efectos adversos más importantes vamos a encontrar edema pulmonar o reacciones alérgicas. Aquí la evidencia va a ser mixta y algunos beneficios, algunos estudios nos van a mostrar beneficios, pero no se va a considerar como un tratamiento estándar de la encefalopatía hepática aislada. Acá con este diagrama vemos los distintos blancos terapéuticos para abordar la encefalopatía hepática. Entonces, en el centro vamos a tener el amonio, que es la molécula clave pues, en la fisiopatología, como ya lo vimos. Su producción principal va a ocurrir en el intestino y aquí actuarían la lactulosa y la rifaximina, que lo que harían sería reducir la carga de amonio intestinal. También se han investigado probióticos polietilenglicol y hasta el trasplante de materia fecal como una forma para reducir o modular la microbiota intestinal. Tenemos el hígado, que pues como ya sabemos en condiciones normales, el amonio sería metabolizado acá. Entonces fármacos como Lola y la ornitina felinaretato estimularía estas vías de detoxificación hepática. Luego tenemos el músculo, que pues como es otro órgano importante para detoxificar el amonio, los BCAA ayudarían a aumentar la síntesis proteica y el aclaramiento extrahepático. Por eso, pues la sarcopenia, como ya lo decía Sebas antes, va a ser un factor de riesgo para desarrollar pues la encefalopatía. Luego tenemos el riñón, que en el riñón van a existir pues varias investigaciones sobre las terapias extracorpóreas, como la diálisis con albúmina, que esta ayudaría a mejorar la eliminación de toxinas en pacientes graves o con encefalopatía hepática refractaria. Y finalmente, a nivel del sistema nervioso, pues ya sabemos que la acumulación de amonio y la alteración del balance glutamina-glutamato va a favorecer la disfunción de los astrocitos, por lo que se han estudiado moduladores de los receptores GABA como blancos potenciales. Con este diagrama, como el mensaje es que el tratamiento de la encefalopatía hepática no siempre va a ser unívoco, sino que este va a actuar sobre múltiples frentes. Y finalmente tenemos el algoritmo práctico de manejo de la encefalopatía hepática. Entonces, este va a dividir el tratamiento en dos ramas, en el tratamiento general y el tratamiento específico. En el tratamiento general se van a incluir medidas de transporte como pues iniciar tratando el factor precipitante directamente. Entonces, en el caso de infecciones, pues tratarlas con antibióticos, en sangrados gastrointestinales con endoscopia, control hemodinámico. Se va también a asegurar una nutrición adecuada sin restringir de manera crónica pues las proteínas, se van a corregir alteraciones electrolíticas, especialmente como hipocalemia e hiponatremia, y se van a suspender fármacos que depriman el sistema nervioso central, pues como ya se decía antes, benzodiazepinas o opioides. Y en cuanto al manejo específico, como ya lo vimos, pues la primera línea va a ser la lactulosa, seguida de la rifaximina, como adyuvante, pues si no hay respuesta adecuada. Y pues dependiendo de la disponibilidad y de las características pues, con las que llegue nuestro paciente, se podrían añadir terapias como los BCAA o LOLA. Y finalmente, pues en pacientes con encefalopatía hepática refractaria o con episodios muy frecuentes, se va a considerar la posibilidad de un trasplante hepático. Bueno, por último vamos a hablar un poco de la evidencia que muestra la utilidad de estos fármacos que mencionaba anteriormente Manu para pues justamente todo el tratamiento de la encefalopatía hepática. Entonces, pues empezamos con este metaanálisis donde principalmente se incluyeron Ah, 38 estudios aleatorizados, se estudiaron 1.828 pacientes y principalmente se evaluó, se comparó la eficacia de los disacáridos no absorbibles versus los pacientes con uso de placebo o no intervenidos en encefalopatía. Entonces, principalmente, como podemos ver en este forest plot, principalmente en el overall,
nos está indicando que justamente hay un efecto benéfico, digamos, bastante importante del uso de estos disacáridos no absorbibles, ya sea lactulosa o lactilol, frente pues justamente a los pacientes con un placebo o no intervenidos. Acá principalmente nos muestra justamente que hay una reducción de aproximadamente el 38% en presentación de en disminución de riesgo de mortalidad frente a estos y de incidencia en encefalopatía hepática frente a pacientes con placebo y no intervención. Entonces, este estudio también nos demuestra que hay una severidad, una reducción en la severidad de número de pacientes a tratar de cuatro. Eso quiere decir que de cuatro pacientes que se tratan con disacáridos no absorbibles, al menos uno presenta una reducción en severidad significativa. Y no solamente habla del tratamiento como tal, sino también en prevención, en el cual nos demuestra principalmente que tiene un NNT importante, aproximadamente de 6, que de igual manera nos dice, si es de 6 pacientes tratados justamente con disacáridos no absorbibles, al menos uno va a mejorar en la reducción de riesgo de presentar encefalopatía hepática. Como ya vimos, la mortalidad justamente se ve reducida en un 38% con el uso de disacáridos no absorbibles y adicionalmente se vio que tiene un beneficio el uso de estos medicamentos en otras complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea, falla hepática, sangrado varicial, incluso síndrome patorrenal. Adicionalmente, pues tenemos otros estudios que comparan la lactulosa con el polietilenglicol, debido a que la lactulosa, si bien es un medicamento de primera línea, tiene diferentes tipos de efectos adversos que pueden generar asociados a distensión abdominal. Entonces, pues principalmente se trata de evaluar con otro tipo de medicamentos que tienen un menor riesgo, digamos, de complicaciones gastrointestinales y que ahí sí, pero pues digamos que no se habían evaluado anteriormente porque pues no tiene ese efecto de atrapamiento de protones como lo tiene la lactulosa. Entonces, principalmente en este estudio se evaluaron 50 pacientes, en donde se evaluó y se comparó el efecto de la lactulosa con polietilenglicol en la resolución de síntomas de pacientes con encefalopatía hepática. Y esto lo evaluaron según la escala GESA. La escala GESA es una escala que se usa también para evaluar la encefalopatía hepática, pero tiene una aplicabilidad más investigativa que clínica, por eso no se las mencionamos. Lo que dice acá el Kaplan-Meier es que principalmente, como pueden ver, línea continua lactulosa, línea puntuada el polietilenglicol. Acá, pues en el eje Y, los pacientes que tienen justamente la encefalopatía hepática y acá el tiempo de resolución de la encefalopatía hepática en días. Si podemos ver, ya al primer día, aproximadamente el 50% de los pacientes que fueron tratados con por encefalopatía hepática con polietilenglicol ya había tenido una resolución total de los síntomas, mientras que a nivel de la lactulosa, pues justamente se demora un poco más, digamos que el tratamiento o la disminución de los síntomas es mucho más escalonado. Si se dan cuenta acá, aproximadamente de los 2 a los 4 días, el 100% de los pacientes tratados con polietilenglicol ya habían resuelto todas sus manifestaciones asociadas a la encefalopatía, mientras que la lactulosa justamente lleva más tiempo de demora en resolución, aproximadamente 6 7 8 días. ¿Esto qué nos quiere decir en la escala de GESA? Principalmente, la escala de GESA tiene un puntaje donde entre menor sea el puntaje, menor riesgo de encefalopatía hepática tiene el paciente. Los dos grupos de estudio empezaron con el mismo puntaje de GESA de 2.3 y se evaluó pues justamente su descenso en 24 horas. Si se dan cuenta, la lactulosa pasó de un puntaje de 2.3 a 1.6, lo cual pues justamente significa que bajó y hubo resolución de estos pacientes con encefalopatía hepática, pero la PEC pues redujo un poco más a 0.9 en 24 horas, es decir, tiene un manejo un poco más rápido. La resolución promedio de este tipo de pacientes con encefalopatía hepática fue de 2 días y la resolución promedio de los pacientes con PEC fue de un día. Tiene una P bastante significativa, entonces pues quiere decir que podríamos plantearnos el uso de PEC para en este tipo de pacientes sobre la lactulosa. Adicionalmente, hablando de la rifaximina, como estudio adicional, entonces principalmente se estudiaron pacientes en remisión con encefalopatía hepática recurrente, recordando pues que es recurrente de 2 episodios de encefalopatía hepática en 6 meses, donde principalmente se les dio este tratamiento de rifaximina de 550 miligramos cada 12 horas durante un tiempo de observación de 6 meses, versus otro grupo también investigado en 6 meses, estudiado en 6 meses, pero con placebo. Entonces, justamente se quería ver en estas tablas, pues principalmente la cantidad de pacientes o el número de personas que con uso de rifaximina tenían
otra vez encefalopatía hepática, y acá el número de pacientes que usando rifaximina tenían otra vez el riesgo de hospitalización por encefalopatía hepática. Acá que podemos ver que la rifaximina, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los días, justamente si bien se va presentando una cantidad de pacientes que vuelven a tener la encefalopatía hepática. Si se dan cuenta, pues es de un 22,1% de pacientes que vuelven a presentarlo versus un 45,9% de pacientes que presentan otra vez la encefalopatía hepática, pero esta vez con el placebo. Entonces, sí hay una reducción aproximada de 58% de la presentación de otra vez pacientes que vuelven a tener encefalopatía hepática. Y por este lado también sí se muestra una mejoría un 13%, solo un 13% de pacientes que usaron rifaximirina volvieron a estar hospitalizados por una encefalopatía hepática versus un 22,6% de pacientes que fueron hospitalizados porque pues simplemente estaban usando el placebo. Entonces también tiene una mejora aproximada del 50% y pues también tienen P significativas, lo cual pues justamente avala el peso del estudio. Finalmente, tenemos acá un estudio de la eficacia terapéutica de la LOLA, principalmente en pacientes con cirrosis y encefalopatía hepática, en donde principalmente se demostró que está principalmente indicado en pacientes con encefalopatía hepática persistente si no hay respuesta a la lactulosa. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal no hay estudios actualmente que evalúen o valoren la posibilidad de usar LOLA o rifaximina como primera línea. Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? La primera línea siempre debe ser, según la evidencia, lactulosa. Adicionalmente, muestra que la administración intravenosa de Lola mejora los test psicométricos y los niveles sanguíneos de amonio y que los suplementos orales de Lola no son efectivos. Entonces, acá es importante tener en cuenta simplemente estos estudios que les mencioné anteriormente de rifaximina y Lola, valorados para manejo adyuvante junto con la lactulosa o pacientes que presenten refractariedad. Entonces, en el caso clínico que veníamos hablando, se le administró Lola, 3 gramos vía oral cada 24 horas, lactulosa, rifaximina, espironolactona y propanolol. Digamos que estos tres ya los hemos venido hablando. Quisiera mencionar que el uso de la espironolactona y el propanolol principalmente fueron para reducir la hipertensión portal que pudiese llegar a tener el paciente. Entonces, esto es importante porque, como vimos, pues también es un factor de riesgo esa hipertensión a que el paciente presente shunt portosistémico y genere también el cuadro. Entonces es importante manejarlo por ese lado. En este caso, la evolución del paciente, pues justo con este tratamiento no presentó mejoría a pesar del tratamiento instaurado. Se intensificaron las dosis de Lola y de lactulosa y a pesar de eso aún no se logró una mejoría significativa. Se alcanza una estabilización paraclínica y se da un egreso al paciente, pues justamente con esa estabilización. Sin embargo, tras el alta, el paciente continuó presentando un deterioro progresivo de su función cognitiva y motora. Principalmente entonces se decide realizar una resonancia magnética simple de cráneo, ya lo habíamos visto, una de las condiciones de las imágenes era el uso de neuroimágenes, donde se ven pues justamente estos hallazgos, hiperintensidades, en globo pálido, cambios involutivos y demás, que principalmente nos llevaron a una degeneración, a un diagnóstico de degeneración hepatocerebral. Entonces, ¿el mensaje acá cuál es? El mensaje acá es evaluar toda la posibilidad de diagnósticos diferenciales junto con, pues justamente estas conclusiones, que es la encefalopatía, es un síndrome potencialmente reversible con manifestaciones neuropsiquiátricas que ocurren en pacientes con disfunción hepática o shunt portosistémico principalmente, aunque puede tener otras etiologías, ya lo vimos. Su diagnóstico requiere una evaluación exhaustiva, reconocer la etiología subyacente y descartar diagnósticos diferenciales. El manejo inicial consiste en soporte y asegurar vía aérea según pues el deterioro del grado de conciencia, dependiendo del grado de alteración neurológica. El manejo de la etiología subyacente es Y fundamental solo para él se lo revertir usó, la o era solo encefalopatía después de y el manejo después. médico con evidencia disponible Después se basa de básicamente en el tiene metabolismo del amonio, sea lactulosa, Tronen. rifaximina, lola o albúmina. Entonces, vamos a hacer un test. Justamente llegaron hasta el final. El premio que les vamos a dar. Sí, siempre Les tocado todo. interesa, listo. A todos los que están conectados, a los que todavía no están conectados a la aplicación, entran a menti.com y se Estos, conectan como dicen de los para parásitos, poder esos son participar, ¿listo? Y pues básicamente es estos son los de por los lo que hemos venido no, hablando de la gracias. charla, ¿listo? Entonces vamos a dar Yo te 30 encargo el segundos de Crash 2 y que yo iniciamos, ¿listo? voy a ver ese proceso. Gracias.
Listo, Manu. Yo creo que puedes ir empezando. Listo. Uy, pero eso, devuélvete dos, porque devuélvete dos. ¿Te deja? Espérate, ayuda. Acá, listo. Acuérdate que damos enter, das enter y empieza la pregunta, ¿listo? Hay 15, vamos a dar 10 segundos más y empezamos. Listo, vamos a empezar. Entonces, la lactulosa disminuye la absorción intestinal de amonio. ¿Por qué? A, estimula directamente el ciclo de la urea en hepatocitos. B, acidifica el lumen intestinal, convierte el amonio en inabsorbible, modula la flora intestinal o aumenta la síntesis proteica muscular. Muy bien, sigamos. Digamos que no tiene mucha explicación. Paciente de 75 años, cirrótico, presenta confusión, asterixis, edema en miembros inferiores, confusión y pérdida de reflejos. Clasifique a la paciente según el West Head. A, West Haven 1, B, West Haven 4, C, West Haven 2 o D, West Haven 3. Perfecto, West Haven 3. Acá recuerden que la confusión y la pérdida de reflejos la vamos a clasificar en West Haven 3. No podría ser pues West Haven 4 porque no hay pérdida del nivel de conciencia. Listo, vamos a continuar. Los aminoácidos de cadena ramificada ayudan en encefalopatía hepática porque, A, acidifican el lumen intestinal. B, corrigen el desequilibrio aminoácidico y detoxificación muscular. C, reducen la translocación bacteriana intestinal. D, estimulan la ureogénesis hepática. Perfecto. Recuerden que los BCAA van a ayudar a corregir el desequilibrio aminocídico y por ende la detoxificación muscular. listo, vamos a seguir. El objetivo del uso de albúmina en encefalopatía hepática es 10 segundos. Acá recuerden que la albúmina va a ser un coadyuvante y lo vamos a utilizar principalmente en pacientes con cirrosis descompensada y con complicaciones que les mencionábamos, digamos, la peritonitis. Digamos que si bien reduce los niveles plasmáticos, el objetivo, digamos, a nivel clínico, a nivel macro, pues justamente es ayudar la cirrosis descompensada. Ok. Las neuroimágenes se usan como herramienta diagnóstica para la encefalopatía hepática, ¿verdadero o falso?
Listo, todo el mundo ya votó. Y la respuesta es falso. Acuérdense que el uso de neuroimágenes es para descartar otro tipo de alteraciones diferentes a la encefalopatía hepática, más no para diagnosticarla. Ya vamos a terminar. Listo. Los productos del ciclo de la urea son A, urea, B, L-ornitina más urea, C, L-espartato más urea o D, H2O, L-espartato más urea. Listo, es B-L-ornitina más urea. Acá principalmente recuerden que para generar esa urea y para generar esa L-ornitina se necesita de una molécula de agua, ¿listo? Más no es el producto final del ciclo de la urea, porque recordemos que parte de la composición de la urea, ese hidrogenión que extra, pues viene, ese oxígeno, perdón, extra del componente de la urea viene del agua. Continuemos. El uso de rifaximina en encefalopatía hepática se centra en, A, prevención secundaria de episodios de encefalopatía y de hospitalizaciones. B, expansión plasmática en cirrosis descompensada. C, aumento síntesis proteica hepática y aumento del metabolismo del amonio. O D, corrección de la hiponatremia. creo que ya. Acá recuerden que el uso de la rifaximina va a ser principalmente para la prevención secundaria de los episodios de encefalopatía hepática y por ende, pues la prevención de hospitalizaciones. Y justamente los que votaron, pues la de aumento de síntesis proteica hepática es justamente para la disminución del metabolismo del amonio, es decir, para la creación del mismo y justamente no para aumentarlo. La Lola reduce la amonemia porque A, estimula el ciclo de la urea en hepatocitos y la síntesis de glutamina. B, acidifica el lumen intestinal y convierte el amoníaco en amonio. C, genera expansión plasmática y acumulación del estrés oxidativo. O D, aumenta la presión oncótica plasmática. muy bien, estimula el ciclo de la urea en hepatocitos y la síntesis de glutamina. Ya vamos a terminar. ¿Listo? ¿Cuál es la causa más frecuente de encefalopatía hepática en pacientes cirróticos? A, disfunción hepática. B, shunt portosistémico. C, infección. O D, hiperamonemia. Es B, shunt portosistémico. Acá la explicación es principalmente que el paciente puede llegar incluso a tener una alteración hepática grave, pero justamente pues en pacientes cirróticos la causa es por la hipertensión portal que se puede llegar a causar, que puede generar todas estas variaciones en el transporte de la porta hacia el sistema hacia el sistema circulatorio sistémico, más que justamente por esta disfunción hepática, que principalmente pues no implica necesariamente en los pacientes cirróticos que ese aumento del amonio explique todo el proceso de encefalopatía hepática y de edema cerebral, aunque obviamente es la segunda causa más frecuente, hay que mencionarlo.
El tratamiento de primera línea para el paciente con encefalopatía recién diagnosticada sin complicaciones es únicamente lactulosa, verdadero o falso. Acá cabe recalcar que el paciente pues justamente tiene manejo ABCD. Estamos hablando del manejo posterior a eso. Listo, todo el mundo ya votó. Entonces, verdadero. Recuerden que la rifaximina y la lola están usadas para coayudar justamente a la lactulosa en el caso de que haya tratamiento refractario. Si el paciente justamente se le da primera línea lactulosa, no es necesario el uso de rifaximina o de lola. La última pregunta, vamos a empezar. La pregunta es si ganaron el bono de crepes que vamos a dar. Contesten rápido y pasamos ya a mirar el resultado de quién ganó. No, no, sí. Listo, vamos a ver. Entonces, el ganador es Frosty. No sé quién sea Frosty, pero por favor, escriba rápido acá en el chat por mensaje privado, pues quién es Frosty y su número para poder entregarle el premio, porque si no, se lo lleva Nata G, que creo que es Natalia González. ¿Listo? Entonces, para que por favor me escriba rápido. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues nada, muchísimas gracias. Con esto ya terminamos la charla de encefalopatía hepática. Muchas gracias al doctor Ronald otra vez. No sé si el doctor quiera decir algunas palabras. Sebastián y Pablo, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Sebastián y Manuela, no, simplemente quiero felicitarlos a ustedes por su responsabilidad, su disciplina, por estar como en ese objetivo de que la medicina de emergencias esté cada día, pues con esta educación continuada desde los más pequeños de segundo o tercer semestre que creo que están en el grupo, hasta los más grandes, medicina general, residentes. Pues a mí me pareció chévere esta nueva como metodología de hacerla más interactiva y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan relacionada, se las mandan a Manuela y a Sebastián y con mucho gusto se las respondemos. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos por finalizar la charla. Agradecerle también al doctor Ronald, a Sebas, a Manu, la charla muy bien preparada, muy bien elaborada, la dinámica que utilizaron y el abordaje que hicieron muy completo. No sé, Sebas, si tengas preguntas por el chat para comenzar a responder o si tiene alguna pregunta la pueden escribir por el chat sin ningún problema. Eh, no, por ahora no me ha llegado ninguna pregunta. ¿A ti, Manu, te llegó alguna Listo, por pregunta? aquí tampoco. No, Sebas. Listo. Con esto daríamos por finalizar la charla. Listo, muchas gracias y que tengan feliz noche.